Hay un sonido que poco a poco está desapareciendo de las carreteras de este continente. El golpeteo grave de un motor diésel atravesando cambios uno tras otro en una transmisión de 18 velocidades. Cada movimiento perfectamente medido por un conductor que pasó años aprendiendo una habilidad que hoy se está convirtiendo en una reliquia. Durante más de medio siglo, la Fuller Road Ranger fue el corazón mecánico de la mayoría de los camiones pesados en Norteamérica y buena parte de Latinoamérica. Y lo que la volvió legendaria nunca fue la comodidad. Fue exactamente lo contrario. Exigía técnica, sensibilidad y experiencia real. Manejar correctamente una Road Ranger no era algo que aprendías en una semana. Dominarla se convirtió en una marca de respeto dentro del mundo camionero. Pero esa era se está apagando y la mayoría de las personas nunca va a entender realmente lo que se está perdiendo, la historia de la Fuller Road Ranger empieza mucho antes de las autopistas modernas y mucho antes de que los camiones se convirtieran en estas máquinas gigantescas que vemos hoy. En las décadas de 1920 y 1930, el transporte pesado todavía estaba intentando encontrar su identidad. Muchos camiones eran poco más que automóviles agrandados y sus transmisiones reflejaban exactamente esa limitación. La mayoría apenas tenía 3 o 4 marchas hacia adelante. Eso servía para entregas ligeras dentro de la ciudad. Pero cuando esos mismos vehículos intentaban mover toneladas de carga a través de largas distancias, todo empezaba a desmoronarse. El problema no era solamente la poca cantidad de cambios. El verdadero desastre estaba en el enorme salto entre cada marcha. Los motores de aquella época tenían rangos de potencia muy estrechos. Cuando el conductor subía de segunda a tercera, las revoluciones caían tanto que muchas veces el motor quedaba completamente fuera de su zona útil de torque. Bajo carga pesada, eso significaba perder fuerza instantáneamente. El camión se ahogaba, perdía velocidad y a veces simplemente se apagaba en plena subida. Los conductores quedaban atrapados en una especie de prisión mecánica. Segunda era demasiado corta y hacía trabajar el motor al límite, pero tercera era demasiado larga y el camión no tenía fuerza suficiente para sostenerla. Transportar carga pesada a larga distancia era agotador y lento. Las colinas se convertían en verdaderas pesadillas mecánicas. Los conductores subían lentamente, en marchas bajas consumiendo combustible de forma absurda o intentaban cambios más largos y terminaban reduciendo otra vez mientras los engranajes rechinaban violentamente. Cuando los motores diésel comenzaron a dominar el transporte durante las décadas de 1900, 1930 y 1940, el problema se volvió todavía más evidente. Los nuevos diésel producían muchísimo más torque que los motores a gasolina, permitiendo mover cargas mucho más pesadas. Pero también tenían bandas de potencia más estrechas. Un diésel pesado entregaba su mejor fuerza dentro de un rango muy específico de revoluciones. Si caía demasiado por debajo de ese punto mientras iba cargado, la potencia desaparecía casi por completo. La industria necesitaba desesperadamente una transmisión capaz de mantener el motor siempre dentro de su rango ideal, sin importar la carga, la inclinación o el terreno. Y fue exactamente ahí donde Fuller Transmission Company encontró su oportunidad. Fuller llevaba fabricando transmisiones desde principios del siglo XX, enfocándose principalmente en aplicaciones industriales y vehículos pesados. Pero para los años 40 entendieron algo importantísimo. El futuro del transporte pesado dependía de resolver el problema de las relaciones de cambio, y la solución que desarrollaron terminó cambiando para siempre la industria camionera. La idea parecía sencilla sobre el papel, pero era brillante en la práctica. Los ingenieros de Fuller perfeccionaron el concepto de secciones auxiliares capaces de multiplicar la cantidad de relaciones disponibles dentro de una misma transmisión. Así nació la Road Ranger, una caja diseñada específicamente para largas distancias y cargas extremas. El nombre Road Ranger apareció oficialmente en 1950, justo cuando Fuller expandía su línea de transmisiones para el transporte pesado de carretera. Luego, en 1958, Eaton Corporation compró Fuller Manufacturing e integró la marca dentro de su división de tren motriz. Desde entonces comenzaron a comercializarse como Eaton Fuller Road Ranger. Con el paso del tiempo, Road Ranger dejó de ser simplemente un producto. Para los camioneros terminó convirtiéndose en sinónimo de confianza y durabilidad. La verdadera revolución estaba en la sección auxiliar ubicada detrás de la caja principal. Ahí vivían dos elementos fundamentales, el selector de rango y el splitter. En una configuración básica, la caja principal podía tener 4 o 5 posiciones, pero gracias al selector de rango cada una podía utilizarse en gama baja o gama alta.
De repente, una transmisión de 5 velocidades se convertía en una de 10, pero Fuller todavía fue más lejos. Incorporaron el splitter, un sistema que permitía dividir ciertas marchas en una relación corta y otra más larga. Era como partir cada cambio en 2 pasos distintos. Y eso le daba al conductor un nivel de control extraordinario. En lugar de realizar saltos bruscos entre marchas, el conductor podía mantener el motor exactamente dentro de su zona ideal de potencia. En carretera esto hacía una diferencia gigantesca, especialmente en montaña. En una subida larga, el conductor podía sostener el torque perfecto sin perder velocidad ni castigar el motor innecesariamente. Cuando se combinaban caja principal, rango y splitter, aparecían configuraciones de 10, 13 o incluso 18 velocidades. La de 10 velocidades se convirtió en una de las más populares porque ofrecía un equilibrio perfecto entre simplicidad y control. La de 13 añadía todavía más precisión para carretera y montaña. Y la legendaria de 18 velocidades representó el máximo nivel de control posible para cargas extremas y terrenos difíciles. Con una Road Ranger correctamente operada, un conductor podía arrastrar hasta 80,000 libras por pendientes durísimas, manteniendo el motor exactamente donde debía estar. Nunca demasiado revolucionado, nunca ahogado. Eso transformó completamente el transporte pesado moderno, pero todo ese control tenía un precio. Y el precio era la habilidad humana. Las Fuller Road Ranger eran transmisiones no sincronizadas. No tenían sincronizadores como los autos comunes, esos componentes que igualan automáticamente las velocidades de los engranajes para facilitar cambios suaves. Aquí toda esa responsabilidad recaía completamente sobre el conductor, y no era una decisión barata o improvisada. Los sincronizadores capaces de soportar el torque brutal de un diésel pesado eran enormes, costosos y poco duraderos. Una caja no sincronizada resultaba mucho más fuerte, más resistente y muchísimo más confiable, pero también mucho más difícil de dominar. Si alguien intentaba cambiar marchas como en un automóvil normal, destruía los engranajes en segundos. Por eso apareció la técnica que terminó definiendo generaciones enteras de camioneros. El doble embrague, pisabas clutch, sacabas la marcha, soltabas clutch en neutro, ajustabas revoluciones, volvías a pisar clutch y entonces entraba el siguiente cambio. Subir marchas requería precisión. Reducirlas exigía todavía más experiencia. Pero la carretera enseñaba algo adicional que iba mucho más allá de cualquier manual floating gears. Cambiar sin usar clutch, solo escuchando el motor, sintiendo vibraciones y aplicando presión exacta sobre la palanca en el instante perfecto. Un conductor realmente experimentado podía hacer prácticamente todos los cambios sin tocar el clutch excepto para arrancar. Y cuando lo hacía bien parecía magia pura. La palanca simplemente deslizaba hacia la siguiente marcha con suavidad absoluta. Pero cuando alguien fallaba, el rechinido metálico de los engranajes dejaba claro el error delante de todo el mundo. Aprender una Road Ranger de 10, 13 o 18 velocidades se convirtió en un verdadero rito de iniciación. Los novatos podían pasar semanas o incluso meses memorizando patrones, entendiendo cuándo activar el rango alto, cuándo dividir marchas y cómo mantener todo sincronizado correctamente. Y antes de seguir, si te gustan este tipo de historias sobre camiones legendarios y mecánica pesada, aprovecha para darle like y suscribirte. Ahora mismo, porque aquí hablamos de máquinas que marcaron generaciones enteras y todavía quedan historias brutales por contar. Uno de los momentos más difíciles para cualquier conductor era el famoso gran salto entre rangos. En muchas transmisiones de 10 velocidades ocurría entre cuarta y quinta. Terminabas toda la gama baja, activabas el rango alto y regresabas físicamente la palanca a la primera posición. Pero ahora estabas entrando en una gama completamente distinta. Si calculabas mal el momento exacto, el camión entero lo sentía. Los veteranos sentían un orgullo enorme dominando esa técnica. Un conductor capaz de flotar cambios perfectamente, reducir antes de una pendiente sin perder torque y mantener el motor siempre dentro de su punto ideal, ganaba respeto inmediato. La Road Ranger dejó de ser solo una transmisión. Terminó convirtiéndose en símbolo de experiencia, profesionalismo y orgullo camionero. Los conductores debatían sobre cajas igual que pilotos hablando de motores de competición. 10 velocidades o 13, 18 para carga extrema. ¿Cuál funcionaba mejor en montaña? Todo eso terminó formando parte de la identidad del oficio. Y Eaton Fuller entendió perfectamente esa reputación. Construyeron estas transmisiones con una durabilidad casi absurda. Muchas podían recorrer cientos de miles o incluso millones de millas. Eran reparables, reconstruibles y prácticamente indestructibles. Durante las décadas de 1970 y 1980, las Road Ranger dominaron el transporte pesado estadounidense. Peterbilt, Kenworth, Freightliner International, Mack, prácticamente todos confiaban en ellas.
la de 13 velocidades, se convirtió en la reina absoluta de la larga distancia, y la de 18 representó la máxima evolución del control mecánico para trabajo extremo, pero ninguna era eterna. Durante los años 90 y, especialmente en los 2000, comenzaron a aparecer las transmisiones manuales automatizadas. Seguían usando principios mecánicos similares internamente, pero ahora computadoras, sensores y actuadores electrónicos hacían el trabajo que antes dependía completamente del conductor. Para las flotas, las ventajas eran enormes. Menos tiempo de entrenamiento, menos errores humanos, menor desgaste y mejor consumo de combustible. Lo que antes requería años de experiencia comenzó a ser reemplazado poco a poco por software. Muchos veteranos rechazaron esa transición desde el principio. Decían que ninguna computadora podía leer la carretera como un conductor real, y en ciertos escenarios tenían razón. Pero al final la economía terminó pesando más que la tradición. Para la década de 2010, las transmisiones automatizadas empezaron a convertirse en estándar. Las nuevas generaciones aprendieron directamente en automáticos y nunca desarrollaron las habilidades que antes definían a un verdadero camionero profesional. Y así, lentamente comenzó a desaparecer de las carreteras ese sonido tan particular de una Fuller Road Ranger perfectamente operada. Ese ritmo mecánico de precisión humana donde conductor y máquina parecían funcionar como una sola cosa. Hoy todavía quedan veteranos que recuerdan exactamente cómo se sentía atravesar una montaña cargado hasta el límite mientras flotaban cambios escuchando únicamente el motor. Porque manejar una Road Ranger nunca fue solo conducir un camión. Era dominar una máquina que exigía respeto, y eso no es todo. Si esta transmisión te pareció fascinante, el video que aparece ahora mismo en pantalla te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo antes de que te lo cuenten. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez manejaste una Fuller Road Ranger o si todavía sigues escuchando ese sonido legendario en las carreteras. Suscríbete para más historias del mundo camionero y nos vemos en el próximo video.